Eres basura inútil y mi hijo merece algo mejor que tú. La voz de Eduardo resonó por todo el comedor como una bofetada. Me quedé paralizada en la mesa de caoba, mi tenedor a medio camino hacia mi boca mientras 23 miembros de la familia se giraban para mirarme en un silencio atónito. El candelabro de cristal proyectaba sombras duras sobre el rostro curtido de Eduardo, haciendo que su desprecio se viera aún más severo. Tiene toda la razón, señor. Respondí en voz baja, dejando el tenedor con cuidado deliberado. Mi voz no temblaba, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Doblé mi servilleta, la coloqué junto a mi plato intacto de roast beef y me puse de pie con elegancia. ¿Disculpe? El silencio se extendió como un alambre tenso mientras recogía mi bolso de la mesa lateral. La esposa de Eduardo, Carmen, parecía mortificada. El rostro de mi esposo Mateo se había puesto pálido, y sus hermanas miraban sus platos como si estudiaran el patrón de la porcelana. Incluso el primo más joven había dejado de charlar, sintiendo la atmósfera tóxica que de repente había envenenado lo que debería haber sido una celebración del 65 cumpleaños de Eduardo. «Sofía, espera», llamó Mateo. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta principal de la imponente casa victoriana que Eduardo había comprado hace 15 años. La misma casa que yo había ayudado a financiar secretamente a través de mi empresa de inversiones, aunque él no tenía idea de que la inversionista anónima que había respaldado sus empresas inmobiliarias estaba sentada justo en su mesa. Mientras salía a la fría noche de octubre en Portland, Oregon, saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta encontrar el número de mi abogada. La ironía no se me escapaba. Eduardo había pasado toda la velada alardeando de su último proyecto de desarrollo, el complejo de uso mixto de 15 millones que rompería tierra el próximo lunes. No tenía ni idea de que su inútil nuera basura era la inversora principal que financiaba sus sueños. «Hola, Valentina», dije cuando mi abogada contestó. «Soy Sofía. Necesito que redactes avisos de retiro para el proyecto Domínguez Development. Toda la financiación, todas las asociaciones, todo. Quiero que se envíen mañana a primera hora». Hice una pausa, mirando a través de la ventana del comedor donde Eduardo gesticulaba salvajemente, probablemente explicándole a todos por qué yo había merecido su humillación pública. «¿Estás segura de esto, Sofía? Esa es una inversión sustancial para retirar», advirtió Valentina. Sonreí con amargura mientras subía a mi Tesla. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Eduardo Domínguez acaba de llamarme basura inútil frente a toda su familia. Es hora de mostrarle exactamente cuánto vale esta basura. La satisfacción que recorrió mi cuerpo se sentía peligrosa y embriagante. Mañana iba a ser muy interesante, sin duda. Mi nombre es Sofía Álvarez y tengo 32 años. Hace 3 años me casé con Mateo Domínguez, pensando que me estaba uniendo a una familia amorosa. En cambio, descubrí que Eduardo Domínguez, mi suegro y director de Domínguez Development, era uno de los hombres más arrogantes que jamás había conocido. Era dueño de varias propiedades comerciales en Portland y se consideraba un magnate inmobiliario, aunque sus proyectos recientes habían estado batallando hasta que un inversionista anónimo había comenzado a respaldarlo hace 18 meses. Lo que Eduardo no sabía era que su salvador anónimo era Estrella Capital, la firma de inversión que yo había construido desde cero, después de graduarme de la Escuela de Negocios. Me especialicé en inversiones estratégicas en bienes raíces comerciales y mi empresa gestionaba más de 50 millones en activos. Cuando Mateo y yo empezamos a salir, mantuve mi vida empresarial completamente separada de nuestra relación. Mateo sabía que trabajaba en finanzas, pero asumía que era solo otra analista en alguna empresa corporativa. La ironía era deliciosa. Eduardo constantemente me daba sermones sobre encontrar trabajo real y contribuir con algo significativo a la sociedad. No tenía idea de que la empresa de su nuera había estado comprando discretamente propiedades en dificultades en todo el noroeste del Pacífico, renovándolas y vendiéndolas para obtener ganancias sustanciales. Más importante aún, no tenía idea de que cuando su propia empresa de desarrollo había estado sangrando dinero hace 2 años, Estrella Capital había intervenido como inversionista anónimo para mantenerlo a flote. La obsesión actual de Eduardo era el desarrollo Plaza Imperial, un proyecto de uso mixto con condominios de lujo, espacios comerciales y edificios de oficinas en el centro de Portland. El proyecto requería capital significativo, permisos complejos y asociaciones con múltiples contratistas y funcionarios de la ciudad. Durante el último año, había estado alardeando con cualquiera que escuchara sobre cómo había conseguido a este inversionista misterioso que creía en su visión. Ese inversionista misterioso era yo.
A través de mi empresa, había proporcionado 2.3 millones en financiación, asegurado los permisos necesarios a través de mis conexiones en planificación urbana y organizado asociaciones con 3 importantes empresas constructoras que trabajaban regularmente con Estrella Capital. Eduardo pensaba que su encanto y perspicacia empresarial habían atraído a este inversionista. En realidad, yo había estado estudiando discretamente sus proyectos, viendo su potencial y decidiendo que respaldarlo sería rentable para mi portafolio. Mateo había sido mantenido completamente en la oscuridad sobre mi participación en el negocio de su padre. Sabía que Eduardo nunca aceptaría ayuda de su nuera, especialmente no de alguien a quien consideraba por debajo de la posición social de su familia. Así que mantuve la fachada de ser solo otra ama de casa, mientras gestionaba en secreto millones de dólares en inversiones desde mi oficina en casa. El arreglo había funcionado perfectamente hasta esta noche. Eduardo había pasado meses diciéndole a la gente que su inversionista anónimo era brillante, visionario y entendía el desarrollo de calidad. Nunca consideró ni por un segundo que la mujer que estaba descartando como basura inútil en las cenas familiares podría ser esa misma persona. La siguiente mañana llegó gris y lloviznosa, clima típico de Oregon que combinaba perfectamente con mi estado de ánimo. Estaba en mi oficina en casa a las 7:00 a.m., café en mano, revisando los documentos financieros que destruirían el mundo de Eduardo. Valentina había trabajado rápido. Los avisos de retiro estaban redactados y listos para enviar. Todo lo que necesitaba hacer era darle la autorización final. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Lamento mucho lo de anoche. Papá estuvo completamente fuera de lugar. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje por un largo momento. Mateo era un buen hombre, atrapado entre la lealtad a su familia y el amor por su esposa. Realmente no sabía sobre mis tratos comerciales con su padre, y había planeado mantenerlo así indefinidamente. Pero la crueldad de Eduardo había cambiado todo. Algunas líneas, una vez cruzadas, no se pueden descruzar. Estoy bien, escribí de vuelta. En el trabajo temprano, hablamos esta noche. Trabajo. Si Mateo supiera que mi trabajo estaba a punto de obliterar el imperio inmobiliario de su padre. Abrí mi laptop y saqué el archivo de desarrollo Domínguez. Los números eran asombrosos. La empresa de Eduardo estaba apalancada hasta el límite en el proyecto Plaza Imperial. Sin el respaldo de Estrella Capital, no solo perdería este desarrollo, enfrentaría la bancarrota. Todas sus otras propiedades estaban vinculadas como garantía para préstamos que asumían que el proyecto Plaza Imperial proporcionaría los ingresos para pagarlos. Pensé en el rostro de Eduardo anoche, la forma en que me había mirado con tal desprecio cuando me llamó basura inútil. La forma en que toda la familia había observado en silencio incómodo mientras me humillaba públicamente. La forma en que había pasado meses alardeando de su perspicacia empresarial mientras dependía en secreto de mi dinero para financiar sus sueños. A las 9:30 llamé a Valentina. Envía los avisos, dije simplemente. ¿Todos? Cada uno de ellos. Quiero que Eduardo Domínguez reciba 3 mensajes simultáneamente exactamente a las 10:00 a.m. Primero, su abogado debe recibir el aviso de retiro de inversión. Segundo, quiero que Mateo reciba un mensaje explicando que soy la inversionista que su padre ha estado elogiando durante meses. Tercero, Eduardo recibe un mensaje mío que simplemente dice: no te metas con la basura. Sofía, esto destruirá su negocio completamente. ¿Estás segura de esto? Miré por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de la ciudad, pensando en todas las noches que había pasado analizando los proyectos de Eduardo, la investigación cuidadosa que había hecho para asegurar que mis inversiones beneficiarían tanto a su empresa como a mi portafolio, el respeto que nunca había recibido a pesar de literalmente mantener su negocio solvente. Valentina, Eduardo Domínguez pasó anoche explicándole a toda su familia por qué su hijo merecía algo mejor que yo. Creo que es hora de que aprenda exactamente qué está perdiendo. Hice una pausa, sintiendo el peso de la decisión asentarse a mi alrededor como una armadura. Envía los mensajes exactamente a las 10:00 a.m. Veamos cuán valiosa es realmente la basura. A las 10:00 a.m., en punto. Estaba sentada en mi silla de oficina viendo el reloj en la pantalla de mi computadora cambiar a la hora señalada. Mi teléfono estaba en silencio, pero sabía que al otro lado de la ciudad, el mundo de Eduardo estaba comenzando a implosionar. Mi propio teléfono permaneció en silencio durante exactamente 7 minutos. Entonces Mateo llamó. Sofía.
Su voz estaba sin aliento, casi frenética. Acabo de recibir el mensaje de texto más loco. Dice que eres la inversionista anónima con la que papá ha estado trabajando. Eso no puede ser correcto. Es imposible. Me recliné en mi silla de cuero, sintiéndome notablemente tranquila. ¿Por qué es imposible, Mateo? Porque ese inversionista puso más de 2 millones en los proyectos de papá. Tú trabajas para alguna empresa financiera. No puedes tener ese tipo de dinero. Hizo una pausa y pude escuchar el tráfico de fondo. Sofía, por favor dime que esto es algún tipo de error. No es un error. Mantuve mi voz gentil pero firme. Mateo, soy dueña de Estrella Capital. He estado dirigiendo mi propia empresa de inversión durante 5 años. Los proyectos de desarrollo de tu padre han sido parte de mi portafolio durante los últimos 18 meses. El silencio se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, Mateo susurró. Has estado apoyando el negocio de papá todo este tiempo. Financieramente, sí. Vi el potencial en sus proyectos y decidí que eran buenas inversiones. Tu padre nunca lo supo porque mantuve mi participación anónima a través de mi empresa. Pensé que sería más fácil de esa manera. Dios mío, Sofía. Papá pasó toda la noche de ayer alardeando de su inversionista misterioso. Seguía diciendo, esta persona tiene visión y entiende el desarrollo de calidad. La voz de Mateo se quebró ligeramente. Estaba hablando de ti. Todo el tiempo te estaba elogiando sin saberlo. Esa es la ironía, ¿no es así? Eduardo pasó meses diciéndole a todos lo brillante y visionario que era su inversionista, mientras simultáneamente trataba a la esposa de su inversionista como basura en las cenas familiares. Sofía, ¿qué hiciste? Ese mensaje mencionaba avisos de retiro. Mi teléfono vibró con otra llamada. El nombre de Eduardo apareció en la pantalla. Mateo, tu padre me está llamando. Creo que acaba de darse cuenta de lo que pasó. No contestes. Por favor, hablemos de esto primero. Pero yo ya estaba rechazando la llamada de Eduardo y abriendo mi laptop para revisar mi correo electrónico. Efectivamente, había un mensaje frenético del abogado de Eduardo, seguido de 2 más del propio Eduardo, cada uno más desesperado que el anterior. Mateo, tu padre está a punto de aprender una lección muy costosa sobre el respeto. El proyecto Plaza Imperial está muerto. Sin mi financiación, no puede hacer sus pagos de préstamos. Sus otras propiedades van a ser ejecutadas dentro de 60 días. Hice una pausa, dejando que el peso se hundiera. La basura que humilló anoche era lo único que mantenía su imperio empresarial de colapsar. 20 minutos después, la puerta de mi oficina se abrió de golpe sin llamar. Eduardo estaba allí, su rostro enrojecido y su cabello plateado normalmente perfecto despeinado. Detrás de él, luciendo mortificado, estaba Mateo. Intenté detenerlo, dijo Mateo débilmente. Eduardo irrumpió hacia mi escritorio, sus ojos salvajes con pánico y rabia. Esto es imposible. No puedes ser Estrella Capital. Esa es una firma de inversión importante. Señalé la silla frente a mi escritorio. Por favor, siéntate, Eduardo. ¿O preferirías que te llame señor Domínguez, ya que aparentemente estamos haciendo negocios ahora? Permaneció de pie, sus manos agarrando el respaldo de la silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sofía, tiene que haber alguna explicación. Eres una ama de casa. No tienes millones de dólares. Abrí mi laptop y la giré hacia él, mostrando el sitio web de Estrella Capital con mi foto y biografía prominentemente mostradas. Eduardo, conoce a Sofía Álvarez, directora ejecutiva y fundadora de Estrella Capital. He estado gestionando carteras de inversión por valor de más de 50 millones desde que me gradué de Wharton Business School con mi MBA en finanzas corporativas. Su rostro pasó por varios tonos diferentes de pálido mientras miraba la pantalla. Esto no puede ser real. Oh, es muy real. ¿Te gustaría ver los registros de inversión? Puedo mostrarte exactamente dónde estaría tu empresa sin mi financiación. Hice clic en varias pantallas mostrándole hojas de cálculo y proyecciones financieras. Tu empresa estaba perdiendo dinero en cada proyecto hasta que Estrella Capital intervino. Proporcionamos el capital, los permisos, las relaciones con contratistas y las conexiones de planificación urbana que hicieron posible tu éxito reciente. Eduardo se desplomó en la silla, su arrogancia finalmente agrietándose. Pero nunca dijiste nada. En las cenas familiares solo te sentabas ahí. Me sentaba ahí y te escuchaba darme sermones sobre encontrar trabajo real.
Me sentaba ahí mientras me decías que necesitaba contribuir con algo significativo a la sociedad. Me sentaba ahí mientras alardeabas de tu perspicacia empresarial y de tu inversionista misterioso que tenía una gran visión. Me incliné hacia adelante. Eduardo, estaba sentada ahí financiando todo tu estilo de vida mientras me decías que no valía nada. Mateo, que había estado de pie junto a la puerta en silencio atónito, finalmente habló. Papá, Sofía ha estado apoyando tu negocio durante más de un año. Cada éxito que has tenido últimamente, cada proyecto del que has alardeado, todo fue posible gracias a su dinero. Eduardo miró entre nosotros, su rostro una máscara de confusión y creciente horror. El proyecto Plaza Imperial, muerto, dije simplemente. Retiré toda la financiación esta mañana. Tus contratistas recibieron avisos de cancelación hace una hora. La Oficina de Planificación Urbana ha sido informada de que Estrella Capital ya no está respaldando el proyecto, lo que significa que tus permisos expeditos son nulos. Sofía, por favor, no puedes hacer esto. Tengo contratos, compromisos. La ceremonia inaugural es el lunes. Me puse de pie y caminé alrededor de mi escritorio para enfrentarlo directamente. Eduardo, anoche me llamaste basura inútil frente a toda tu familia. Declaraste que tu hijo merecía algo mejor que yo. Me humillaste públicamente y esperabas que simplemente lo aceptara. Hice una pausa, observando su rostro desmoronarse, mientras las implicaciones completas lo golpeaban. Bueno, tu hijo sí merece algo mejor. Mejor que un padre que no reconoce que su nuera ha estado manteniendo su negocio a flote mientras la trata como basura. El teléfono de Eduardo comenzó a sonar incesantemente. Esos probablemente sean tus otros contratistas, dije útilmente. Las noticias viajan rápido en la industria de la construcción cuando se cancela un proyecto importante. Deberías contestar. Van a querer saber sobre sus pagos. Durante las siguientes 3 horas, la oficina de Eduardo se convirtió en el punto cero de un desastre financiero que se extendió como un incendio a través de la escena de desarrollo comercial de Portland. Su teléfono sonaba constantemente, contratistas exigiendo pago por materiales ya pedidos, funcionarios de la ciudad cuestionando solicitudes de permisos, posibles inquilinos preguntando sobre acuerdos de arrendamiento que ya no podían ser honrados. Mateo se sentó desplomado en una silla de esquina, viendo el imperio de su padre desmoronarse en tiempo real. Yo permanecí en mi escritorio, respondiendo tranquilamente correos electrónicos de otros clientes, mientras Eduardo paseaba frenéticamente, tomando llamadas telefónicas cada vez más desesperadas. ¿Cuánto?, dijo por teléfono. No, eso es imposible. Teníamos un calendario de pagos. Colgó e inmediatamente marcó otro número. Valentina, soy Eduardo Domínguez. Necesito saber mis opciones legales para forzar a un inversionista a honrar sus compromisos. Levanté la vista de mi laptop. Eduardo, podrías querer ahorrarte algunos honorarios legales. Mis contratos con Domínguez Development incluyen cláusulas estándar de retiro. Todo lo que hice esta mañana es completamente legal. Dejó de caminar y me miró con algo que se acercaba al odio. Planeaste esto. Has estado planeando esto durante meses. En realidad planeaba continuar nuestra relación comercial indefinidamente. Tus proyectos eran rentables y creía en su potencial. Cerré mi laptop y le di toda mi atención. Eduardo, solo tomé la decisión de retirar mi apoyo exactamente a las 10:07 de anoche. ¿Qué pasó a las 10:07? Ahí fue cuando terminaste de explicarle a toda tu familia por qué yo era basura inútil y tu hijo merecía algo mejor que yo. Ahí fue cuando me di cuenta de que continuar apoyando a alguien que me tenía en tal desprecio era mal negocio. El teléfono de Eduardo sonó de nuevo. Esta vez cuando contestó, su rostro se puso completamente blanco. ¿Qué quieres decir con procedimientos de ejecución hipotecaria? Tengo 60 días para subsanar el incumplimiento. Escuchó durante varios minutos, luego colgó lentamente. ¿Tu prestamista principal?, pregunté. Asintió entumecido. Domínguez Development usó el proyecto Plaza Imperial como garantía para préstamos en otras 3 propiedades. Sin ese proyecto, el banco está cobrando todos los préstamos inmediatamente. Eduardo, la estructura financiera de tu empresa se construyó sobre la suposición de que mi inversión continuaría a largo plazo. Cuando quitas los cimientos, todo el edificio se derrumba. Sofía, por favor. Me disculparé con la familia. Lo arreglaré. Te disculparás porque tu negocio está fallando. No porque realmente me respetes. Eso no es lo mismo.
Me puse de pie y recogí mis cosas. Eduardo, pasaste meses diciéndole a la gente que tu inversionista anónimo era brillante, visionario y entendía el desarrollo de calidad. Elogiaste los instintos empresariales y la perspicacia financiera de esta persona. Nunca consideraste ni una vez que la mujer que estabas descartando como basura inútil en las cenas familiares podría ser esa misma persona. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Por cierto, deberías saber que retirarme de los proyectos de desarrollo Domínguez libera capital significativo para otras inversiones. Me reuniré con 3 nuevas empresas de desarrollo la próxima semana. El mercado inmobiliario comercial de Portland está en auge, y hay muchos desarrolladores que entienden el valor de tratar a sus inversionistas con respeto. El teléfono de Eduardo estaba sonando de nuevo cuando salí de su oficina, Mateo cerca detrás de mí. 2 semanas después, me senté en mi cafetería favorita del centro, leyendo el artículo de primera página del Portland Business Journal sobre el espectacular colapso de Domínguez Development. El titular decía: desarrollador local se declara en bancarrota después de que inversionista misterioso retira apoyo. El artículo detallaba cómo la empresa de Eduardo había pasado de ser la estrella en ascenso de Portland a la ruina financiera completa en solo 14 días. Mateo se deslizó en el asiento frente a mí, luciendo agotado pero aliviado. La declaración de bancarrota es oficial. Papá lo perdió todo: el edificio de oficinas, las propiedades de alquiler, incluso la casa. ¿Cómo lo está manejando? Mal. Sigue insistiendo en que todo esto es algún tipo de malentendido, que volverás una vez que hayas dejado claro tu punto. Mateo negó con la cabeza. Todavía no entiende realmente lo que pasó. Ayer me preguntó si podía convencerte de tomar un café con él para que pudiera explicar por qué la familia te necesita para reconsiderar. Casi me atraganto con mi café con leche. ¿Quiere explicar por qué la familia me necesita después de llamarme basura inútil? Sofía, creo que en su mente nunca fuiste realmente la inversionista. Solo eras la esposa de Mateo que por casualidad era dueña de la empresa que estaba invirtiendo. No puede entender el hecho de que tú personalmente tomaste todas esas decisiones comerciales. Miré por la ventana hacia el sitio de construcción donde el proyecto Plaza Imperial debería haber estado rompiendo tierra. En cambio, era solo un lote vacío con un letrero de desarrollo pospuesto. 3 otras empresas de desarrollo ya me habían contactado sobre posibles asociaciones para proyectos similares. El fracaso de Eduardo se había convertido en mi oportunidad. Mateo, tu padre me llamó basura inútil frente a 23 miembros de la familia. Luego, cuando su negocio comenzó a colapsar, esperaba que dejara de lado mis sentimientos personales y continuara financiando sus sueños porque la familia me necesitaba para hacerlo. ¿Eso te suena como alguien que me respeta como persona o alguien que solo quiere acceso a mi dinero? Mateo estuvo en silencio por un largo momento. La familia está empezando a entender lo que realmente pasó. Carmen llamó ayer para disculparse. Dijo que no tenía idea de que eras la inversionista que papá siempre estaba elogiando. Sonreí con amargura. Eduardo va a tener mucho tiempo para pensar sobre el respeto ahora. Las consecuencias sociales para Eduardo resultaron aún más devastadoras que el colapso financiero. La noticia se difundió rápidamente a través de la comunidad empresarial de Portland de que Eduardo Domínguez había insultado y humillado públicamente a su inversionista principal sin conocer su identidad. La historia se convirtió en una advertencia en eventos de networking de la industria. Un ejemplo perfecto de por qué tratar a todos con respeto no solo era moralmente correcto, sino también buen sentido comercial. Varios socios potenciales que habían estado considerando tratos futuros con Eduardo retiraron discretamente su interés. Nadie quería trabajar con alguien que había demostrado fallas de juicio tan espectaculares. El hecho de que había llamado a su propia nuera basura inútil mientras ella financiaba secretamente toda su operación, lo hacía parecer tanto cruel como incompetente. Los intentos de Eduardo de reconstruir fueron obstaculizados por su reputación. Cada reunión comenzaba con preguntas incómodas sobre la situación de Estrella Capital. Los posibles inversionistas querían saber cómo había fallado en reconocer a su principal respaldador financiero y si se podía confiar en él para mantener relaciones profesionales en el futuro. 6 meses después de esa desastrosa cena familiar, Mateo y yo asistimos a la boda de su primo, uno de los pocos eventos familiares donde Eduardo no estuvo presente. Carmen Domínguez se me acercó durante la recepción luciendo genuinamente arrepentida. Sofía, quería que supieras cuánto lamento esa noche.
Eduardo estaba completamente equivocado y la familia lo sabe ahora. También sabemos que fuiste increíblemente generosa al apoyar su negocio durante tanto tiempo. Acepté su disculpa con gracia, pero el daño a las relaciones familiares era permanente. Eduardo había revelado su verdadero carácter esa noche, y sus intentos posteriores de recuperarme estaban motivados por la desesperación financiera en lugar del respeto genuino. La basura que había descartado tan cruelmente había demostrado valer más que todo su imperio empresarial. Esa lección lo seguiría por el resto de su carrera. La vida de Eduardo Domínguez nunca se recuperó de la cascada de fracasos que siguió a su decisión de humillarme públicamente. La bancarrota destruyó no solo su negocio, sino su posición en la comunidad de desarrollo de Portland, donde se hizo conocido como el hombre que llamó a su inversionista anónima basura inútil y lo perdió todo como resultado. Su matrimonio con Carmen se desmoronó bajo el estrés financiero y la vergüenza social, y sus relaciones con sus hijos se dañaron permanentemente cuando aprendieron que había estado sobreviviendo con dinero de la nuera que había atacado tan cruelmente. Los intentos de comenzar nuevas empresas fallaron repetidamente cuando socios e inversionistas potenciales cuestionaron su juicio y carácter, dejándolo trabajar para otros desarrolladores en posiciones junior. Una caída humillante para alguien que alguna vez había sido dueño de múltiples propiedades y comandado respeto en toda la ciudad. Su aislamiento se profundizó cuando antiguos amigos y asociados comerciales se distanciaron de la historia de advertencia en la que se había convertido. Mientras firmaba los contratos para mi última adquisición, un complejo de oficinas en el centro que albergaría 3 empresas tecnológicas en crecimiento, reflexioné sobre cómo la crueldad de Eduardo finalmente me había liberado de apoyar a alguien que confundía mi generosidad con debilidad. La venganza había sido perfecta, no porque la hubiera planeado, sino porque simplemente había dejado de habilitar a alguien que no me valoraba, permitiendo que las consecuencias naturales revelaran el verdadero valor tanto de su carácter como de su perspicacia empresarial. A veces la respuesta más poderosa a ser llamada basura es simplemente alejarse y dejar que la gente descubra lo que realmente han tirado.